Ha llegado a tal grado la simulación del narcopresidente que a un mes de irse mucho a la chingada, todavía tuvo la perversión, la ruindad de hacer un montaje en su circo de Palacio Nacional el día de hoy, 30 de agosto del 2024, para que su encargado o vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, convocara a un grupo de pseudo periodistas de izquierda, de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, de Chile, etcétera, para exhibirse el narcopresidente como el campeón de la libertad de expresión, haciéndose la víctima que los corporativos, tanto nacionales como internacionales, se han apoderado de las redes sociales, del internet y todo para estarlo atacando en su desgobierno, y que con la reunión de todos esos pseudo periodistas tenían que atacar a esos corporativos para que hicieran una estructura relativa a comunicar, pero apoyándolo a él en su desgobierno, y para estar a tono con su montaje me permito exhibir el mensaje que les dio el narcopresidente en el llamado primer encuentro continental de los comunicadores independientes, así. ¿Quiénes se han ido apoderando de el internet, de las redes? O sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones que tienen control y que, así como se domina la prensa escrita, ¿sí?, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Sí? Bueno, pues por eso es extraordinario el que ustedes se reúnan aquí, son bienvenidos, porque es la manera de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la censura, la manipulación, y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta, la verdad, y que se esté informando a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, y que se avance, porque si no, cuesta más trabajo. O sea, sí se puede, y México es un ejemplo de eso, que sí se puede vencer a los medios vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Se puede con el pueblo. El pueblo es mucha pieza, pero hay que llevar esta experiencia y hay que seguir trabajando para que se consolide en los países, se consolide esta fuerza que significa el hacer realidad el derecho a la información. Y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí a la Ciudad de México, y esta es la casa
de todas y de todos. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un sujeto ruin, malintencionado, perverso, de mala fe, pues a unas semanas de irse a la chingada, todavía le dio para descalificar a los que llama medios corporativos que supuestamente se adueñaron de las redes sociales, del internet, haciéndose pasar como la víctima porque va bien desprestigiado, y no por lo que sacan las redes, sino por sus propias acciones, como son el de defender a la delincuencia organizada, el haberles dedicado su política de abrazos y no balazos, de haber recibido dinero del cartel de Sinaloa y de los Zetas, que son millones y millones de dólares, incluyendo del señor Mayo Zambada, que está detenido por la celada que le tendió el otro narcogobernador, Rubén Rocha Moya, y que elementos del FBI violaron la soberanía de la nación con el consentimiento de este narcogobernador, y actualmente está en Estados Unidos, y finalmente lo denunció de que está coludido con el narcotráfico, igual que el narcopresidente. Pero se trata además de una actuación dolosa, porque es un montaje que hizo el narcopresidente para que estos personajes, que la mayoría vive en México, entre ellos una periodista argentina que es hasta maestra, para hacer un frente a lo que él llama enemigos de su gobierno, los conservadores, neoliberales. Y hay que recordarle al narcopresidente que ese montaje que hizo no le va a funcionar, pues todo el mundo sabe que es violador del artículo 6º de la Constitución Federal, que señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, derechos de terceros, se perturbe el orden público o se constituya algún delito, y que además se prohíbe la previa censura, y el Ejecutivo tiene la obligación de preservar, de garantizar la información tecnológica, es decir, por redes y por internet. Y sin embargo, el narcopresidente, de manera muy estúpida, llama a los izquierdosos pagados que convocó su alcahuete Jesús Ramírez, que es el brazo ejecutor, para realizar todas las órdenes perversas del narcopresidente contra quien le estorba, como son Loret de Mola, como son Héctor Aguilar Camín, la señora María Amparo Casar, el señor Carlos Alarraqui, Ciro Gómez Leiva, el señor López Dóriga, entre otros tantos famosos periodistas. Inclusive Ciro Gómez Leiva fue motivo de un atentado contra su vida, y todo porque el narcopresidente es apologista del delito de homicidio contra periodistas, y eso existen antecedentes en las mismas redes sociales, y ese montaje desde luego no le va a funcionar, porque ya se va a la chingada. Pero sí es importante descubrir en este video que el narcopresidente es un farsante, es un tipo mentiroso, es un embustero, es un insolente, es un procaz, es un naco, como ya lo reconoció, es un sujeto corriente, vulgar, ordinario, y además de mala leche el sujeto. Pero el otro asunto que es una vergüenza es que el que inauguró o el que hizo uso de la palabra fue el señor Jesús Ramírez,
que es un sujeto que va en contra de la libertad de expresión y que se prestó en contra de San Juana Martínez, una periodista que fue directora de Notimex, para cohecharla, para decirle que por instrucciones de la secretaria de Gobernación, si no le daba el 20% de 150 millones que le daban como indemnización, no iban a darle esa cantidad, sino que lo iban a dar 15 millones. Y el 20% que le estaban extorsionando la secretaria de Gobernación equivale a 30 millones de pesos. Además de que ese vocero se comprometió a que iba a hablar a las fiscalías para que detuvieran a los trabajadores. Se habla de 145 trabajadores que despidieron, incluyendo a una mujer embarazada con 8 meses, y además de que iba a intervenir, además de las fiscalías, iban a intervenir otros organismos de Estado para amenazarlos y que lograran quitar esa huelga que tuvo inicio ya varios años, y que eso era una mancha para el narcopresidente, pero que ello demuestra la poca calidad moral tanto del narcopresidente como del señor Jesús Ramírez, como se acredita con el siguiente video. Ya me pasé. Y ahora vamos a escuchar a los ponentes. ¿Sí? ¿Les parece? Adelante. Muy buenos días. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que nació en este espacio, que se ha convertido en un recinto de la palabra, de la verdad, de la lucha por la democracia, por la inclusión, y que a partir de los diálogos circulares que todos los días el presidente de la República de México hace aquí, pues se ha logrado una reflexión, un espacio de pedagogía política, un espacio de conocimiento de la historia, de los derechos de los pueblos y también de la voluntad de transformar y crear un mundo nuevo, mejor para todos, donde el periodismo y la información juegan un papel central, como bien lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la iniciativa nació aquí, precisamente de ustedes, o de compañeros como ustedes, que participan en este diálogo circular, y reconocemos al compañero Abel Reynoso de haber tenido la iniciativa de convocar, de invitar porque es justo en Bueno, para que haya un corrupto, debe haber un corruptor. En este caso, este pobre hombre, Abel Reynoso, se prestó al montaje del narcopresidente. Y lo interesante de esta opinión es de que ni el narcopresidente ni el señor Jesús Ramírez tienen calidad moral. La calidad moral es la capacidad de poder examinar el valor moral de nuestros propios actos. Y como no tienen estos moral ni tienen ética, pues no están calificados para haber hecho una convocatoria a comunicadores supuestamente independientes que no pasan de ser gente pagada, gente servil a quien les da dinero,
y que el narcopresidente, en su carácter narcisista, así como lo hizo de tener un ejército de borregos de su rebaño, ahora hace un rebaño de borregos, pero del medio informativo independiente, porque se va desprestigiado a la chingada, no por los medios corporativos o por los periodistas independientes de fama, no solamente nacional e internacional, nacionales, sino por sus propios hechos que son deleznables, que son totalmente inmorales, como el haberse aliado con la delincuencia organizada, y de ello pues existen 2 investigaciones de la DEA en 2006 y 2018. El testimonio de Anabel Hernández, la denuncia del señor Porfirio Muñoz Ledo, ya fallecido. Y pues finalmente pues acusar al señor Jesús Ramírez, que es un alcahuete de las inmoralidades del narcopresidente, pues se presta como un sujeto muy servil, muy vacuno, a acatar sin chistar todas las órdenes del narcopresidente, como es ese primer encuentro continental que dice comunicadores independientes. Y para demostrar la poca calidad moral o nula calidad moral, me permito exhibir la denuncia de San Juana Martínez, cómo fue cohechada por el señor Jesús Ramírez, además por la secretaria de Gobernación, quien le pidió el 20% de 150 millones que le ofrecía el gobierno para la campaña de la señora Corcholata, y que de lo contrario le daban 15 millones, además de amenazas de muerte y otros atentados contra la vida de la señora San Juana Martínez, y que dice así. Acusó de corrupto al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, y difundió un audio de una supuesta llamada que sostuvo con él sobre el caso de extinción de la Agencia del Estado Mexicano, y en donde advirtió que tiene una audioteca de todos. La periodista afirmó que ha recibido amenazas de muerte y acusó que el vocero presidencial la atacó luego de descubrir un acto de corrupción de los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y de Trabajo, Marat Bolaños. Además, advirtió que si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. He recibido amenazas de muerte. Me piden pruebas. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene, pero aquí les dejo una muestra. Este es el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, quien paga en cash dinero público a una bola de periodistas pro 4T. Se dedica a promover campañas de desprestigio con el dinero del gobierno. Lleva un mes atacándome por descubrir un acto de corrupción de los secretarios Luisa María Alcalde y Marat Bolaños. Es un corrupto que ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta, Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. La congruencia es primero. Y sí, tengo una audioteca. Si quieren le seguimos. Un gobierno que dice combatir la corrupción debe demostrarlo, escribió en su cuenta de Facebook. En la grabación difundida se escucha supuestamente a San Juana Martínez y a Jesús Ramírez hablar sobre la liquidación de la dirigencia del sindicato de Notimex. Esta es la presunta grabación entre San Juana Martínez y Jesús Ramírez Cuevas. Yo no tengo problema, yo le vuelvo a decir que ya rectificaste. Yo digo que es muy buena propuesta que aceptaras a los 11 y dejaras para la Secretaría General, y a los 6 que tienes ahí les das, en 2 meses les das cuello, y además con los expedientes de la función pública y de la fiscalía. O sea, es que este es algo político. Sí. Que sacar esto en otro terreno donde tú ya tengas el control, que es, pues, tú tienes potestad como contratante, como patrón. Sí, claro. Yo haría eso. Pues piénsale. Tú dices sí, que sí. Incluir esos y dejar fuera a la señora. Porque ese es el golpe político al sindicato. O sea, sería ya no es un triunfo. Ya no sería un triunfo de ellos. Tienen que ceder. Y a los 6 que tienes indiciados en la Fiscalía General de la República como en la función pública,
y les armamos el expediente y lo sacamos en 2 meses, ya con los, yo te ayudo en eso. Bueno, pero entonces sería con la señora también. Pues allí yo diría que ya sería un súper esfuerzo de tuyo aceptar a la señora. Pues yo diría, pues ya con eso de acuerdo. No es esfuerzo mío, es que es de ustedes, o sea, digo, el mensaje... No, yo te ayudo. No, pero el mensaje que se da contra el combate... Por eso yo digo que la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato. Uh-huh. Si la señora no entra, ya entonces ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes? Sí. Ahí es donde ya le das tacotas y a los que están indiciados, esos ya tenemos un proceso para despedirlos. No, todos por están corrupción. indiciados, unos son más graves que otros, eso no es problema. Sí, por eso. Se van por eso. los 22 que tú dices, o 21 Ajá. o 20, no sé. Exacto. Lo que pasa es pero que ya aquí... sacarlo ahorita para que ya firmen y ya nos vamos en otro terreno donde ya todo te favorece a ti, porque incluso los despidos ya en otras condiciones. Sí, te entiendo. Porque ya incluso si los despides ahora, ya la carga de la prueba la tienen ellos, entonces ya hasta te quitas la presión. Bueno, concluyo mi comentario en el sentido de que al cuarto para las 12, coloquialmente hablando, de que se vaya el narcopresidente a la chingada, no va a lograr santificar su conducta de narcopresidente y de corrupto nepotista y además asesino por omisión de 40 migrantes centroamericanos, de más de 195,000 mexicanos masacrados por el narcotráfico, de más de 1 millón de muertes por la pandemia del COVID, que murieron por la indolencia y por la falta de responsabilidad del narcopresidente y de su doctor estrella, Gatell, el doctor Muerte. Pues eso es dar patadas de ahogado. Y no lo va a lograr con su montaje de haber convocado a cientos de supuestos periodistas en un encuentro continental de opinadores supuestamente independientes, que la mayoría de ellos son cubanos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos. Y que por otro lado, el señor Jesús Ramírez no pasa de ser un alcahuete de los actos ilícitos del narcopresidente, y que el pueblo de México, especialmente el pueblo pensante, ya no se traga las patadas de ahogado que está dando el narcopresidente, ni mucho menos los montajes de hacer creer que con ese encuentro entre periodistas independientes se va a santificar la imagen del señor narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, y que por su parte el señor Jesús Ramírez no va a pasar de ser un simple servil arrastrado y además lambiscón del narcopresidente. Muchas gracias.